Hubo una época en la que estaba convencida de que algo estaba mal conmigo y no hablo del trastorno límite de la personalidad. Pensaba que era una persona incapaz de controlar mis emociones, que exageraba, que hacía dramas, que reaccionaba por todo y lo peor es que no fue una idea que apareció sola. Poco a poco empecé a creérmela, porque cuando escuchas una misma frase una y otra vez, llega un momento en el que deja de sonar como una opinión y empieza a sonar como una verdad. Estás loca, mira cómo te pones, no se puede hablar contigo, siempre reaccionas de la misma forma. El problema eres tú. Al principio discutía esas frases, después intentaba explicarme y más tarde empecé a defenderme. Y al final terminé preguntándome si tenía razón o directamente dándole la razón. Y lo peor de todo, pidiendo perdón. Intentaba hacerlo todo bien, no quería discutir, nadie quiere vivir discutiendo. Así que empecé a cambiar cosas de mí. Pensaba antes de hablar, medía cada palabra, intentaba no molestar ni enfadar a nadie, decir las cosas con calma, intentaba escoger el momento perfecto, intentaba. Pero daba igual, siempre había algo. Si hablaba, porque hablaba. Si me callaba, porque me callaba. Si lloraba, era una exagerada. Si no lloraba, era fría. Parecía que hiciera lo que hiciera, siempre estaba mal. Antes de perder el control, muchas personas terminan perdiéndose a sí mismas. Ya no son espontáneos, ya no hablan igual, ya no se ríen igual, ya no es esa persona, ya no eres tú misma. Estás constantemente pensando cuál será el siguiente problema. Es como que vives anticipándote y llega un momento en el que estás tan cansada que ni siquiera sabes quién eras tú antes de toda esa situación. Luego de esto, de tanto aguantar, llega el día en el que explotas, en el que gritas, en el que lloras, en el que pierdes por completo o casi por completo el control. Y después de eso empiezas a pensar, ¿qué me está pasando? Porque yo nunca he sido así. No hace falta que seas perfecta. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre después? Que toda la conversación deja de ser sobre lo que había vivido, sobre el tema principal del que se estaba hablando. Ahora la conversación se torna en cómo reaccionaste. Nadie habla de lo anterior a la reacción, del porqué de la reacción. Solo de ese momento, solo de esos 5 minutos de reacción. Y es como que si todo lo demás hubiese desaparecido. ¿Te lo crees? Piensas que el problema eres tú, empiezas a pedir perdón constantemente, te avergüenza recordar cómo habías reaccionado, no entiendes por qué habías llegado a ese punto. Pero bueno, un día me encontré con un término que jamás había escuchado, que es el abuso reactivo, y por primera vez aprendí algo importante y es a identificar el detonante. ¿Cómo has llegado hasta allí? Y cuando hablamos de abuso reactivo no significa que estemos diciendo que perder el control está bien, porque obviamente no lo está. Estamos diciendo que si solo observas el último minuto de la historia, probablemente nunca vas a entender lo que ocurrió. Porque las personas no solemos rompernos el día que explotamos, solemos rompernos muchísimo antes. Sinceramente, pienso que ojalá muchas veces hubiese podido reaccionar de otra forma, pero también pienso que ojalá nunca hubiese vivido las circunstancias que me llevaron hasta ese punto. Hola chicos, espero que estéis muy bien como siempre. Para quien no me conoce,
Yo soy Gabriet y en este canal hablamos de esas realidades invisibles que muchas personas viven en silencio, como es la otra cara de la salud mental o la violencia de género desde la experiencia. Hay un momento en muchas relaciones del que todo el mundo se acuerda. El día en el que gritaste, el día en el que lloraste, el día en el que perdiste completamente el control. Y curiosamente, ese suele ser el único momento que ve la gente. Nadie pregunta qué pasó antes. Nadie pregunta cuánto tiempo llevabas soportando determinadas situaciones. Ni siquiera tus más cercanos. Nadie te pregunta cuántas veces intentaste hablar las cosas de otra manera. Solo ven el momento de la explosión. Y durante mucho tiempo yo también pensé que esa explosión me definía. Cuando la verdad es que iba totalmente lo contrario. Hoy quiero hablaros del abuso reactivo, pero no desde los libros, tampoco desde la teoría, sino desde cómo lo viví yo. Vamos a empezar por saber o por entender lo que es el abuso reactivo. Es un concepto que se utiliza para describir una reacción intensa que aparece después de un periodo prolongado de provocaciones, de humillaciones, de manipulación o de maltrato. Hay una pregunta que me hago muchas veces. ¿Alguien se despierta un lunes por la mañana y decide convertirse en una persona que grita así porque sí? Yo creo que no. Y no hablo del trastorno límite de la personalidad. Creo que la mayoría de personas empiezan intentando dialogar, después intentan explicar o comprender, después intentan evitar el conflicto. Después como que empiezas a callarte las cosas y después de callarte las cosas empiezas a caminar como con más cuidado. Y llega un momento en el que esa persona ya no puede más. Es como que cuando te empiezan a llevar al límite, sabiendo que te están llevando al límite, aunque tú digas muchas veces que quieres parar la conversación, que por favor ya detente, necesito respirar, vamos a calmarnos, yo qué sé, necesito salir, respirar, calmarme y ya luego continuamos con la conversación y la persona no se detiene, en lo absoluto se detiene, hasta que tú explotas, hasta que tú, por ejemplo, gritas o te pones a llorar o lo que sea, y luego esa persona viene y te pide perdón, pero esa persona ya sabía que tú ibas a reaccionar así porque lleva haciéndolo muchas veces, durante muchísimo tiempo. Os quiero poner un ejemplo. Hay una persona que se quiere ir de viaje porque es festivo, porque tiene vacación, da igual. Y se lo comenta a su pareja. Entonces ella le dice que no quiere ir de viaje porque está enferma, porque se encuentra mal y se quiere quedar en su casa. Y él empieza a insistirle de todas las formas posibles, de malas maneras, en que quiere irse de viaje con ella. Que nunca se van de viaje, aunque sí lo hicieran, y que se está inventando que está enferma. Ella le dice que por favor se quede tranquilo, que está enferma, que no se encuentra bien, pero él le da igual eso e insiste. Insiste hasta el agotamiento. Ella se cansa de decirle que por favor, que está enferma, que se quede tranquilo, que deje de insistir, pero él sigue. Entonces empieza a sacar cosas de todo lo que he hecho por ti, que yo me desvivo por ti, que empieza a sacar en cara absolutamente todas las cosas o prácticamente todo lo que ha hecho supuestamente él por ella. Y es tal cantidad de cosas que le dice de una forma tan agresiva que ella termina explotando, llorando, gritando,
pidiéndole que por favor pare. Y es ahí en donde él por fin se detiene. Como siempre lo hace, después de llevarla al límite, le pide perdón, le dice que no va a volver a suceder, pero sorpresa, sucede más de una vez por semana. Por lo que sea. Vuelve a pedir perdón y vuelve a suceder. Perdón por llevarte al límite, pero vuelve a suceder. Entonces, te sientes frustrado porque estás creyendo que una persona ya va a parar, pero no es así. Terminas teniendo un desequilibrio importante porque te genera estrés y ansiedad y luego encima te quieren hacer sentir culpable de lo que pasó, de por cómo reaccionaste. Porque muchas veces esta persona luego cuenta la parte que le interesa o cuenta la versión como realmente le interesa. No va a decir jamás que dijo tantas cosas e hizo tantas cosas para llevar a la otra persona al límite. Siempre te van a terminar tachando de loca o de mentirosa. Y lo peor viene después porque cuando reaccionas aparece la culpa y empiezas a pensar quizás sí soy yo el problema. Quizá todo esto pasa por mi culpa porque no digo que sí y ya. Es cuando empiezan otro problema más porque empiezas a decir que sí siempre, aunque no quieras. Y también puedes empezar a pensar que eres una persona horrible. Os podría poner muchísimos ejemplos de abuso reactivo porque lo he pasado muy mal durante estos 3 años. Pero el cerebro normalmente te bloquea recuerdos traumáticos. Y eso sumado a la pérdida de memoria por el trastorno límite de la personalidad, pues es como una bomba de relojería. Cuando empiece a recordar cosas, pues ya os iré dando más ejemplos, quizá en vídeos cortos. Si te gustó el vídeo, por favor, dale like para que yo me entere, suscríbete al canal y dale a la campanita para que sepas cuando subo un nuevo vídeo. Y si sientes que este contenido deba llegar a alguien, compárteselo porque aquí estamos para compartir estas cosas.